interesantísima para todos nosotros. Improvisada además. Y además improvisada, Sí. no estaba ni siquiera planificada. Mejor, siempre. Por favor, Gaby, tenía Bueno, la palabra. sí, realmente yo creo que esta es una gran oportunidad perdida. Es casi una década, son 9 años ya de la Revolución Ciudadana que deja una deuda inmensa, tanto los jóvenes como esta generación política, esta nueva visión de los políticos. Y Elsa, yo tomé el nombre de la juventud y de los jóvenes de Alianza País también, porque tú dijiste que hemos perdido la oportunidad, que no hemos podido salir, pero es que no nos generalicen, no todos los jóvenes pertenecimos a esto, no todos los jóvenes coincidimos con aquellos medios despistados que andan por ahí diciendo que quieren que se desgobierne eternamente solo una persona, ¿no? Entonces, realmente creo que debemos ser completamente coherentes con la situación del país. Creo que es el momento de la reconciliación. Es imposible pensar y visibilizar a nuestro país en este momento como está. Pero, primos, hermanos, ejemplo, amigos, no se hablan por la ¿Usted política. cuántos años tiene como asambleísta? 2 años y medio. Ya, uno de los temas por lo que tiene razón también María Elsa, es el dejar hacer, el dejar pasar, los órganos de control, y ustedes son parte de los órganos de control por la capacidad que tiene Claro de que sí. fiscalizar, y por qué Así no es. actuaron en su momento. Y yo te comento que yo soy una de las asambleístas con más procesos de fiscalización. Estoy en el número 7 de 137 asambleístas. Y mis peticiones para investigar, para fiscalizar, han sido básicamente salidas de la necesidad de la gente, de esclarecer, de transparentar la acción pública. Y eso hemos hecho. Nosotros aquí no venimos con discurso bonito, con palabras bonitas, retórica. No, aquí venimos con acciones determinantes, contundentes, que han marcado que nosotros como jóvenes también podamos tener la libertad en este momento de decirle a la ciudadanía, a los guayaquileños, guayacenses, a todo el país, a todo el ecuatoriano, que queremos con acción demostrar lo contrario. Por ejemplo, ¿por qué no se habla de las fortunas ilícitas que han salido pues de vender solamente productos multinivel? Esas acusaciones de corrupción exageradas que tiene este gobierno. Yo no creo obviamente en el revanchismo, yo no creo que el país tenga que ir por esa línea, pero sí creo que es una cuestión de justicia. Y si en este momento no hay justicia y la justicia está parcializada, me atrevo a decirlo deliberadamente, yo creo que del juicio moral de las calles no se salvan, porque realmente la gente sabe, reconoce que lo único para lo que ha servido este gobierno es para cambiar el nombre o la camiseta de las que antes ellos criticaban mucho, de las élites. Creo que en este momento solamente han cambiado de camiseta, de color de camiseta. Entonces, obviamente, para aquellos que viven de las comodidades, de los privilegios, que llegan en carros blindados, que abren sus refris y ven sus refris llenas de comida, no sienten pues la crisis, y por eso lo han negado durante todos estos tiempos de crisis. Entonces, a eso le enfocamos, por eso estamos trabajando, por eso estamos aquí como jóvenes diciéndole, y obviamente enriqueciéndonos con ese conocimiento de quienes ya nos antecedieron. Creo que es una oportunidad valiosa para poder pronunciarnos también y decir que no todo está mal. Por ejemplo, haber recuperado el orgullo de ecuatorianos, habernos visibilizado ante el mundo como un país que quiere progresar, que quiere cambiar su visión de la política, cambiar su visión como sociedad, es positivo. Sin embargo, hay otras cosas, como el modelo económico, que tiene que cambiar ya, porque el modelo económico basado en el gasto público fracasó, no da más. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Creo que el modelo económico que debe tomar nuestro país, que debe en este momento retomar, es el modelo económico que esté basado en el emprendimiento, basado también en dar estabilidad jurídica a las empresas, a los inversionistas, y obviamente potencializar el agro y otros beneficios más que podríamos tener aprovechando todos los recursos de nuestro país. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias, María Elsa, de las declaraciones de algunos de los candidatos de revisar todos los créditos que ha otorgado China, y también los que en Wall Street se estuvieran de alguna manera en estos momentos preparando para darle al Ecuador? Bueno, yo creo que es el mismo efecto en determinado momento que surgió con una auditoría integral de la deuda, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de que no se hagan auditorías, al contrario, fui apoyadora de que se hiciera esa auditoría. Lo que sí creo es que debe ser un marco técnico y de responsabilidad extrema, ¿no, verdad? Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente lo que necesita el pueblo ecuatoriano es transparencia. Entonces, ¿qué pasa? La ciudadanía se encuentra en un choque o una atacada, no necesariamente por información, sino por desinformación. Entonces, ahí lo que habría que velar es esa composición de esa gente técnica que realice la auditoría. Yo creo que en el país se inauguró
con la CAIC se inauguró lo que son las auditorías. Lo que también creo es que en todo caso los resultados de esas auditorías deberían en todo caso no desecharse unos y tomarse otros. Es decir, si vamos a recuperar el tema de poner sanciones o ejecutar desde el punto de vista de lo que ya se planteó con ese estudio en 1976, que es la judicialización, es decir, para que no haya impunidad, digámoslo así, entonces se hace con todo lo que tengamos, no solamente con una parte. Por otro lado, desde el punto de vista del tema financiero, efectivamente podría en determinado momento ponernos en una etapa de transición en donde exista nerviosismo, ¿no? Exista nerviosismo, ¿no? ¿Verdad? Incertidumbre. Y ese nerviosismo y esa incertidumbre podría en determinados momentos perjudicar. Claro, y ustedes serían parte también de ese pacto ético que ha convocado el presidente de la República para que no se tengan dineros offshore o en paraísos fiscales, y se le da el plazo, dice ya, hoy día escuchaba que el presidente ha dicho que les da un plazo de 1 año para que todos esos recursos retornen al país. Bueno, como te comentaba, nosotros hemos sido muy coherentes con lo que decimos y hacemos. En la práctica lo he demostrado, he estado insistiendo con peticiones de información. Recordaremos, y también la ciudadanía tiene que estar muy clara, este gobierno fue quien implementó un cambio dentro de cómo se maneja el proceso de fiscalización dentro de la acción legislativa. Este gobierno puso un impedimento para que los asambleístas puedan y tengan la oportunidad de fiscalizar directamente a los funcionarios públicos, ministros, secretarios de Estado, entre otros, quienes manejen fondos públicos, ¿no? Ahora, en la actualidad, tenemos que pasar por el filtro de la presidenta de la Asamblea Nacional. Nuestras peticiones pasan por la decisión de ella, por la voluntad de ella, si quiere enviar o no esta investigación a los funcionarios, ¿no? Eso es una cosa también que hay que criticar bastante y hay que cambiarla también, porque creo que el legítimo derecho y la legítima competencia de un asambleísta que representa a su pueblo es de tener la oportunidad de fiscalizar. Sin embargo, mucho más allá de eso lo hemos demostrado. Aquí te traje yo y te comento que son más de 100 procesos de fiscalización que he iniciado, y esa es la coherencia con la que hemos actuado. En este momento obviamente hay mucha crítica, la ciudadanía ya no confía, no cree, porque hay mucha incoherencia entre lo que han dicho y han hecho. Por ejemplo, han dicho defender los derechos de los trabajadores, pero vamos a la realidad de aquellos servidores públicos que quieren jubilarse. Por ejemplo, hablemos de Cumandá Páez, una mujer de 63 años que hace poco falleció y nunca tuvo el beneficio de la jubilación. ¿Y saben qué es lo que les dicen en los ministerios, en el Ministerio de Educación, de Salud? Que lamentablemente no hay partidas presupuestarias para sus jubilaciones. Pero la jubilación es un derecho constitucional, no es una opción, es un derecho. Y se les está negando ese derecho a muchos funcionarios públicos en este momento. Entonces, son cosas de aquellos que hablan de la revolución de dientes para afuera, pero que no lo han demostrado en la práctica. O lamentablemente se olvidaron de sus principios y ahora tienen que defender algo que es indefendible. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que atacamos y lo que queremos es que exista coherencia. Este gobierno ya está de salida, ya chao Correa, porque ya se va. Entonces, creo que estas iniciativas ya vienen a deshora y a destiempo también, porque durante 9 años no ha pasado nada y ahora sí quieren recuperar que la transparencia y la corrupción. Entonces creo que hay que ser un poquito más lógicos, un poquito más coherentes. Pero faltan también 11 meses, María de Sayén, 11 meses. Sí, el problema es que a propósito de la Copa América, ¿no? ¿Verdad? Escuchaba yo con respecto al tema de la mano del equipo peruano y el gol de la mano peruana. Escuchaba inteligentemente a un periodista deportivo decir, sí, todo el mundo se fija en el error, digamos, en el gol con la mano, pero no se fijan en que Brasil fue beneficiado con Ecuador al no pitarle el gol, no se fijan en que el Perú fue perjudicado al no pitarle un penal. Lamentablemente hoy por hoy todo el mundo se rasga las vestiduras y entonces hoy nos fijamos en todos los errores, pero no nos fijamos en los aciertos, o no nos fijamos en aquellas situaciones que hacen necesaria la toma de decisiones de ciertas cosas con las cuales yo estoy en contra. Por ejemplo, perdón que te interrumpa un ratito, ¿sí? María, pero es que, ¿sabes una cosa? Al ecuatoriano de a pie le interesa cómo come. Totalmente de acuerdo. Y ese hombre no le totalmente importa de acuerdo. Los errores o los totalmente aciertos, de acuerdo. Que no tiene empleo y se justamente, pero ¿culpa de quién es, pues? ¿Del gobierno nacional?
No solamente el gobierno nacional, pues, ¿sabes qué? Es culpa de, por ejemplo, en el caso de las pedidas perdóname. No, atiéndeme. ¿Cuál? Pero es que, así como se ponen ejemplos, perdóname, pero yo como ministra de Finanzas soporté, pues, el envío de que me pidan una camionada de papeles, pues. Eso significaba... los pedidos de los asambleístas. O sea, es que también hay que ver la responsabilidad con que se maneja, ¿sí? Y entonces, eso no se nota. Pero eso significa que un ministro pierda un día de trabajo, recursos, porque lo pedían. Oye, cuando yo fui ministra de Finanzas, recibí un oficio en donde me pedían la proforma presupuestaria en número de ni sé cuánto, en digital y en físico. Le mandé a decir que yo mandaba en digital, porque me parece, o sea, pero son los pequeños detalles. ¿A qué voy yo? Mira, yo voy a que estamos de acuerdo en todos los problemas, y estamos de acuerdo. Tú leíste mi artículo de Diario El Comercio, mi querido. Estamos de acuerdo en que el hombre a pie no entiende por qué, si en promedio producimos tanto, a mí solo me toca mi ingreso la 10ª parte, pues. Estamos de acuerdo en todo eso. El problema es que aquí somos responsables todos, pues. Entonces, ¿por qué se rasgan las vestiduras? Pero es que el que tiene que dirigir la solución de los problemas del gobierno. No solamente el gobierno. No solamente el gobierno, perdóname. No solamente el gobierno. No solamente el gobierno. El gobierno no es el responsable de emitir, por ejemplo, una ley. ¿Y quién es responsable de eso? Eso es la Asamblea. ¿Pero quién la propone? ¿Quién la propone? No, ¿quién la propone? Pero ¿acaso solamente el presidente? ¿Quién es responsable de ver? Hay cosas más profundas en el agro mismo. Sí. Hay cosas más profundas. La voluntad política de quienes están sentados en la Asamblea hace posible que con ligeros cambios, hoy por hoy, el campesino no esté sufriendo, pues. Son 10% del Producto Interno Bruto que se ha perdido en el agro en 10 años. 100.000 millones de dólares. El riesgo de perder sus tierras. ¿Dónde están los asambleístas que miran? No solamente el responsable de emitir. Y lo que hace falta para que no haya necesidad de aplicar criterios de un funcionario es pequeñas leyes de este porte. Frente a esas pequeñas leyes, de repente, entonces, el derecho que tienen los ciudadanos a la resistencia. Ese es el problema. No se puede ejercer ese derecho para que se observe del Estado y rectifique. No, totalmente. Totalmente, pero lo que yo lo que te digo es lo siguiente, mira, nos quejamos, y no estoy defendiendo, porque yo no estoy en el gobierno desde hace 5, yo desde el deber ser, y estoy hablando como ciudadana de a pie, pues. En el Facebook me decían, a usted que le escuchan, discúlpeme, pero yo tengo la misma posibilidad de ser escuchada que cualquier ciudadano de a pie, a menos que mi querido Gino Norero me dé espacio en el micrófono. Pero es así el tema, ¿sí? Claro, primero decirle a la ciudadanía, para que no se desinforme, que la fiscalización es una obligación de los funcionarios públicos, no es que porque me quito un día de trabajo. Y también aquí se pone en evidencia de la ineficiencia de los ministerios, pues, de que han dicho que son eficientes, de que no hace falta no sé qué, de que han incluido tantos empleados públicos para que sean más eficientes, cuando vemos otros ejemplos de otros países donde el aparato burocrático es completamente reducido y son lo mismo o mayor eficientes que nuestro país. Entonces, esas precisiones sí hacerlas para que la ciudadanía tenga conocimiento. No es una opción que los funcionarios tengan la necesidad de enviarnos los documentos que nosotros exigimos como legisladores, como representantes legítimos del pueblo, porque a nosotros nadie nos domina, nadie nos designa que estemos ahí. Entonces, por una parte eso, y por otra parte también decirle que la coherencia es lo importante, que hay que crecer íntegros. Yo he hecho pública mi rendición, mi declaración de bienes, e invito a todos los funcionarios, a todos los asambleístas de Alianza País. Yo fui reconocida por si me permites un ratito, por el Observatorio Legislativo, un reconocimiento de que yo hice pública mi declaración de bienes. Esa es la coherencia que necesitamos. Y yo invito a muchos asambleístas que en este momento dicen que quieren esclarecer y que se van a investigar a todos los funcionarios públicos y de dónde son sus fortunas, que ellos también hagan pues pública su declaración de bienes. ¿Por qué tienen tanto miedo a hacerlo?
por qué no son coherentes con lo que dicen y hacen? Eso es lo que buscamos y eso es lo que estamos cambiando. Y yo no vengo aquí simplemente a hablar, son documentos oficiales que los puedo presentar, que son públicos incluso, y están ahí. Nosotros estamos hablando desde la coherencia y desde lo que esperamos y desde lo que la ciudadanía también sintoniza con nosotros, habla, porque nosotros no somos quienes solamente estamos en el escritorio o en el curul esperando que nos digan una orden y aprobar, no. Caminamos, estamos en las esquinas, en las comunidades, en los barrios, escuchando, en los transportes públicos, donde la gente realmente se expresa, porque uno no puede defender, uno no puede amar lo que no conoce. Entonces tenemos que nutrirnos de ese conocimiento. Quiero agradecerles, no sé si tenga alguna acotación adicional, María Elsa. Bueno, nada más que me habían invitado para tocar un tema. Pero se me demoró Sí, lamentablemente tú sabes que venimos de viaje. Pero solamente sí quiero acotar algo, sí quiero acotar algo. Que hace poco me llegó en el Facebook Mafalda y Felipe. Y le daba una recomendación. Y le decía, no te olvides de leer, porque si no corres el riesgo de que lo que te dicen aparente ser. Yo simplemente con respecto a lo que ha venido tratando aquí el tema de la deuda y que las vacas son gordas y flacas y demás, simplemente quiero decir que invito a la población a que lean el informe de la CAIC. ¿De quién? De la CAIC, de la auditoría que están reclamando hoy para esta deuda y que ya se hizo para deudas pasadas, para que hagan un contraste entre lo que se dice y la información. Lo que se hizo. Adicionalmente, solamente decir que esta ministra o esta ex ministra de Estado jamás utilizó la fuerza o la imposición. Que el proceso de la deuda externa fue hecho utilizando un mecanismo reconocido por el mercado financiero internacional que se llama subasta holandesa modificada. Y que se hizo bajo esa perspectiva porque los tenedores reales jamás dieron la cara. Y como yo no tenía a alguien que se siente al frente mío para negociar, tuve que utilizar un mecanismo que es reconocido por el sistema financiero internacional y que da pena como la falta de rigurosidad en la investigación hace pensar que el esquema es una burla, una imposición, otra bravuconada más. No. En primer lugar, ese esquema lo manejó la ministra Viteri y yo no suelo imponer nada. Yo suelo actuar inteligentemente y eso sí, suelo hacerme eco y utilizar a favor los elementos que otros utilizan para atacarme. Y que en ese momento utilicé los elementos convenientes para el país entero. Y con respecto a si era ilegítima o no ilegítima la deuda, basta con que lean lo que se encontró de la barbaridad de la deuda externa. Solamente, como resumen, comenzó siendo 1.173 millones. Y terminó en 13.000. Se pagó, si hubiera pagado, si no hubiera habido la solución, 2 puntos y algo más de la verdadera deuda original. Pero lo que es increíble es que el crecimiento se dio no porque hubiésemos recibido más plata para invertirla en el desarrollo, sino por alzas unilaterales de tasas de interés, por renegociaciones, por acuerdos como el Tolling Agreement, ¿no verdad? La transferencia de bonos Brady a Global y una serie de acciones pasando por la famosa sucretización y pasando por la famoso traspaso de deudas públicas originales de pagarés de instituciones públicas y privadas al Banco Central del Ecuador. Y pasando además por dejar de escapar algo que ya era un hecho, que era la terminación de la deuda. Mi querido Gino, muchísimas gracias por estas palabras. ¿Alguna otra cosita adicional? Sí, bueno, qué gusto conocerla, Elsa, en serio, a las órdenes siempre en lo que podamos y
Bueno, manifestarle que nuestra única preocupación es presentarle al país propuestas, soluciones, alternativas, porque yo sí considero y estoy segura y convencida de que la política es el arte de solucionar los problemas de nuestra sociedad, de nuestra gente. Y tenemos que trabajar y profundizar, sobre todo en la Asamblea Nacional, sobre temas que atañen a la ciudadanía, que sobre temas y soluciones que allá afuera, en las calles, están esperando que nosotros, los políticos, hablemos. Eso es nuestro compromiso y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, felicitaciones por excelentes panelistas, ni qué decir del currículum de cada una que habla por sí solo. Muchas gracias, María Elsa, muchas gracias.